Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente para realizar nuestro estudio de la Confesión de Fe de 1689. Nos encontramos estudiando el capítulo número 29, que trata con la ordenanza del bautismo. El párrafo en el cual nos ubicaremos es el párrafo primero, el cual funge como una especie de introducción para las enseñanzas que estaremos viendo en las próximas semanas. Pero antes de comenzar, quisiera dejar una pregunta plantada en sus mentes. ¿Ha usted considerado qué significado tiene el bautismo? Quizás usted ha sido bautizado, pero se ha preguntado ¿por qué una persona debe de bautizarse? Si no lo ha hecho, en esta mañana nosotros por medio de este estudio buscaremos dar mayor luz a estas preguntas. Pero antes de continuar, por favor, acompáñenme a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por este día en que podemos por este medio reunirnos y estudiar la confesión de fe. Señor, en este día te queremos pedir que tú nos des entendimiento, que nos ayudes a poder entender y contemplar mayormente por qué razón, por qué causa, con qué propósito es que tú has dado a tu iglesia la ordenanza del bautismo. Ayúdanos a ver el verdadero valor, el real significado de lo que esta ordenanza enseña. Ayúdanos a ver también cuál es la función de esta ordenanza. Señor, dame sabiduría para poder enseñar a tu pueblo y da también entendimiento a tu pueblo para poder comprender lo que vamos a estudiar durante esta mañana. Señor, también te pedimos que tengas cuidado de las necesidades de tu iglesia. Ten cuidado de aquellos que están pasando a través de la enfermedad. Ten cuidado de aquellos que están sufriendo o que han perdido su empleo. Señor, provee por favor para estas necesidades de tu iglesia. Ayuda, da sustento al necesitado, Señor. Ten misericordia de los que están sufriendo en estos momentos, por favor, Señor. Te pedimos también por la situación del país. Padre, por favor, ayuda a este país. Ayuda a que tu evangelio pueda salir a todo este país y que puedan ser llenos del conocimiento de tu gloria. Ayúdanos, por favor, Padre. Te pedimos estas cosas, nos encomendamos a ti y te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Ahora demos lectura al párrafo que vamos a estudiar en este día. Dice así el párrafo primero del capítulo 29. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El presente párrafo se nos presenta como la fórmula que define de manera bíblica qué es el bautismo. Al referirse del Nuevo Testamento, no solo enseña el lugar donde se instituye esta ordenanza, sino que también, por medio de esta referencia, los escritores de la confesión señalan cuál es la fuente de donde surge la definición provista. Esto es lo que estaremos estudiando en esta mañana y para hacerlo, el siguiente bosquejo nos será de ayuda. El título de nuestra enseñanza es La definición bíblica del bautismo. Nuestro primer punto, el bautismo, una señal de nuestra comunión con Cristo. Nuestro segundo punto, el bautismo, una señal de los beneficios adquiridos por nuestra comunión con Cristo. Y en tercer lugar, el bautismo, una señal de nuestra muerte y resurrección en Él. La enseñanza que quiero que quede en sus mentes durante esta mañana es la siguiente. El bautismo
es una señal visible de nuestra invisible comunión con Cristo. Ahora bien, pasemos a contextualizar nuestro estudio de esta mañana. La clase pasada estuvimos estudiando de manera generalizada las ordenanzas del Señor. Hablamos de que el Señor Jesucristo instituyó en su iglesia dos ordenanzas únicamente, la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. La señalización de estas dos ordenanzas se encuentra dentro del marco de estudio de la iglesia, o como es conocido en teología, en el marco de la eclesiología, la cual comenzó a ser tratada por nuestra confesión de fe desde el capítulo 26 y abarca hasta el capítulo número 30. Ubicándonos dentro del esquema del apartado de eclesiología, la sección particular que estamos estudiando en esta mañana es la de las ordenanzas del Señor, teniendo como objeto de estudio la ordenanza del bautismo. Es inevitable al estudiar esta ordenanza el preguntarnos, ¿para qué funciona el bautismo? Estudiando a la luz del contexto de la necesidad del surgimiento de una confesión que describiera las enseñanzas bíblicas en relación con el bautismo, nos es preciso tratar con la errónea percepción de la función del bautismo. Este fue un asunto central durante la época de la Reforma y sin duda era un punto necesario a tratar por nuestra confesión de fe, ya que la ordenanza del bautismo, junto con los demás sacramentos en la teología romana, son los que operan la justificación del creyente. Ahora, es necesario preguntar si esto en verdad es así. No podemos dar por hecho tal afirmación sin sujetarla al examen bíblico. Si tomamos la enseñanza escritural que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, podemos observar que la cena del Señor y el bautismo no son concedidos en el contexto de ser estas dos ordenanzas en sí mismas las que generan la justificación del creyente. Más bien, son concedidas como un memorial que recuerda constantemente al creyente cómo es que fue justificado delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo en su vida, muerte y resurrección, que manifiesta nuestra unión con Cristo y la remisión de nuestros pecados, como lo señala Lucas 22:19. Lean conmigo, por favor. Dice así: y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En la institución de la Cena del Señor, nosotros no podemos encontrar la doctrina de la justificación por las ordenanzas. En algunas ocasiones, como en Hechos o en Lucas, libros escritos por el mismo autor, podemos encontrar la frase del bautismo para el perdón de los pecados. No obstante, es claro que Lucas no tiene el propósito de establecer la ordenanza del bautismo como un sustituto de la fe. El bautismo que enseña Lucas en Lucas 3:3 era el bautismo del arrepentimiento y fe en el que había de venir. De hecho, esto está conectado con Lucas 1:77. Juan el Bautista, el que vendría bautizando con agua, iba a preparar el camino del Señor, de aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, aquel que iba a lavar los pecados de su pueblo. El bautismo que aplicaba Juan era una expresión de la conversión del pueblo de Dios a su Señor, pero también de fe. Fe en el cumplimiento de las promesas de Dios en aquel que había de venir. Por eso es llamado el bautismo del arrepentimiento, al cual, al referirnos a él, no podemos omitir la fe, puesto que ésta está presente en la conclusión del autor al final del libro, en el capítulo 24, versículo 47. Lean conmigo, por favor. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Por medio de esto, podemos ver que los inútiles esfuerzos por decir que estos pasajes enseñan la justificación por medio del bautismo son un producto de una mala hermenéutica, un estudio vago de las escrituras. Esto puede ser debido a que, como dice el doctor Sproul, desarrollan su doctrina de la justificación basándose en su entendimiento del sistema legal del Imperio Romano. Pero en el orden divino, el hombre jamás podrá ser tan bueno como para ganar el favor de Dios. Pero el buen Dios concede su favor inmerecido para hacer al hombre un nuevo hombre. Es por eso que en la teología reformada, cuando se habla del orden de la salvación, encontramos primero la justificación y como fruto la santificación. Habiendo establecido esto, pasemos ahora a nuestro primer punto, el bautismo, una señal de nuestra comunión con Cristo. Dice el párrafo, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser, para la persona bautizada, una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su vida en Él. Cuando buscamos de dónde surge o dónde es que surge la institución del bautismo, las Sagradas Escrituras nos muestran que esta institución fue practicada por Juan el Bautista en primera instancia y posteriormente ordenada por el Señor Jesucristo como un sello para su pueblo. El bautismo practicado por Juan el Bautista era muy similar a la purificación ceremonial aplicada a los prosélitos, pero al mismo tiempo era muy distinta, en el sentido de que no era meramente una ceremonia, sino que proclamaba y transportaba a los que atendían a este bautismo con fe y arrepentimiento a un nuevo reino, al reino del Mesías que iba a venir. Notemos que esto que se está mencionando no es inferido, sino que es el sentido mismo del mensaje de Juan el Bautista. El bautismo practicado por él iba siempre acompañado con el mensaje que poseía los siguientes elementos. Veamos los elementos. En primer lugar, tenemos el llamado al arrepentimiento en Mateo 3, versículo 2. En segundo lugar, tenemos la proclamación de la llegada del reino, Mateo 3, versículo 2. En tercer lugar, tenemos la presentación de la mayordomía de Juan, Mateo 3, versículos 3 al 4. En cuarto lugar, tenemos la confesión y la atención del pueblo al llamado de Juan, Mateo 3, versículos 5 al 6. En quinto lugar, tenemos el falso arrepentimiento entre los que atendieron al llamado, Mateo 3, versículos 7 al 10. Y por último, tenemos el anuncio de la llegada del Mesías prometido, Mateo 3, versículos 11 al 12. Todas estas partes en el mensaje ligado al bautismo practicado por Juan el Bautista mostraban que era muy distinto al lavamiento administrado a los prosélitos, no solo por el hecho de ser administrado en primera instancia a los israelitas, sino también por llamar al pueblo al arrepentimiento y dirigir a la nación a contemplar el cumplimiento de la promesa mesiánica. También, si examinamos el contenido del bosquejo que les he proporcionado, podemos ver que el bautismo no solo es distinto a la práctica judía administrada a los prosélitos, sino que también es distinto a la práctica católica romana, donde se infiere la inicialización de la justificación del que lo recibe. El bautismo analizado desde este bosquejo no es aquí un sustituto de la fe y el arrepentimiento, sino que de hecho el pasaje lo aborda en relación con la fe y el arrepentimiento. Ahora, este pasaje nos muestra una etapa temprana del bautismo, puesto que el significado del bautismo no sería completamente entendido sino posteriormente al bautismo del Señor Jesucristo. El bautismo del Señor Jesucristo
es un punto de enorme importancia, puesto que al momento de la administración del bautismo de Juan el Bautista a nuestro Señor, la aplicación del bautismo funge en el Señor como un hecho histórico de la unción o designación para su oficio mesiánico. La diferencia entre el bautismo de Cristo y el bautismo de los hombres es que mientras que unos se les llama a arrepentirse y creer en el que había de venir, en Cristo se manifestaba la gracia de Dios, pues Él mismo es ese que había de venir. Él no recibió el bautismo del mismo modo en el sentido de fe y arrepentimiento. Más bien, Él era aquel que traería consigo los dones de la fe y el arrepentimiento. Él era el contenido de aquella fe y el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Pero por medio de su bautismo no se manifestaba solamente esto. Si fuéramos a abarcar estos puntos que hemos mencionado bajo un solo título, sería el de la comunión de Dios con su pueblo. En el bautismo del Señor se estaba manifestando la condescendencia de Dios para con los hombres, puesto que el Señor, por medio de su bautismo, el cual está conectado a su oficio, estaba manifestando que Él era el enviado del Padre que traería salvación al pueblo de Dios. No obstante, el cómo lo haría aún no era completamente claro, puesto que la obra del Señor no consistía en ser un ejemplo moral a los hombres meramente, como algunos creen. La obra del Señor se extendía a tomar el lugar del pecador, vivir una vida justa y santa por el pecador, sufrir el castigo que merecía el pecador, morir la muerte del pecador, ser colocado bajo la ira de Dios como representantes de los que creerían en su nombre, como nos enseña Mateo 20, 22 al 28. Al interpretar las escrituras en el sentido natural del mensaje, podemos notar que aquellas referencias que hablan del bautismo para el perdón de los pecados, lejos de estar colocadas como enemistadas de la fe y el evangelio, como unos afirman, están unidas de una manera armoniosa y perfecta, en tal modo que el bautismo es aplicado como un sello de Dios para aquellos que han creído en el Evangelio. Una señal visible del pueblo de Dios que comunica su gracia y amor a quienes lo reciben con fe. Una señal que nos enseña la comunión de Dios con su pueblo en Cristo de una manera visible. Expresa la realidad invisible de nuestro bautismo espiritual y nuestra comunión con el Señor en el Espíritu. Noten bien la palabra, expresa la realidad invisible de nuestro bautismo espiritual y nuestra comunión con el Señor en el Espíritu. Es un testimonio visible de nuestra fe en Cristo, de nuestra muerte al pecado y nuestra vida nueva por el nacimiento, por la regeneración del Espíritu en el día en que creímos de manera verdadera en el Señor. El tomar el orden natural de las enseñanzas del Señor nos comunican de una forma más clara la voluntad de Dios y nos alegra mayormente el poder entender con claridad el significado e importancia de las cosas. El bautismo no es un sustituto de la fe. Sin embargo, el bautismo es concedido y dado a aquellos que han creído verdaderamente en el Señor. El bautismo es una señal visible de nuestra invisible unión con Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, nos es necesario pasar a nuestro segundo punto, el bautismo, una señal de los beneficios adquiridos por nuestra comunión con Cristo. El creyente, aquel que ha creído en el Señor, ha recibido ciertas bendiciones. En este punto, nos es preciso identificar cuáles son esas bendiciones. Ya hemos hablado del error de los que afirman que el bautismo otorga inicialmente una gracia justificadora que es infundida en el alma y que es de alguna manera acrecentada con el ejercicio sacramental. La Santa Palabra no parece apoyar esa idea en ninguna de sus páginas. La idea de que se necesite hacer en el hombre una pequeña mejora y posteriormente esperar
a que él mismo coopere para volverse cada vez más justo, hasta un punto en que Dios mismo se vea obligado a pagarle al hombre por alcanzar una justicia mayor a la que él exigía, es una enseñanza antibíblica. El mensaje bíblico enseña más bien la necesidad de ser sumergidos en Cristo. Es por esta razón que la confesión utiliza las palabras comunión con Él, injertados en Él y remisión de pecados. Lo que necesita el hombre no es una pequeña ayudadita. El hombre, cual oveja, necesita ser guardado, preservado, guiado, lavado, salvado, injertado en Cristo. La enseñanza bíblica no lidia solo de manera liviana el problema ético del hombre. La enseñanza bíblica muestra la condición real del hombre y el cumplimiento pactual del Señor, donde Dios se compromete a formarse un pueblo santo de un pueblo muerto en pecado, un pueblo sobre el cual ha de gobernar, proteger, cuidar y llevar a comunión con él. Si al hombre le fuera otorgado cierto grado de justicia y fuera dejado por sí solo para batallar contra el pecado, el diablo y el mundo, el hombre no duraría ni 10 segundos sin sucumbir ante las tentaciones del alma. Gracias a Dios a que esto no es lo que enseñan las escrituras. El hombre no necesita un grado de gracia. El hombre necesita la gracia completa y esta es otorgada solamente en Jesucristo. Del Señor es quien provienen todas las bendiciones, todas aquellas bendiciones que la persona que cree ha de recibir. Pero estas bendiciones son solo provechosas y pueden ser recibidas por el alma con alegría solo cuando se contempla que Cristo es quien las ganó para nosotros. Déjenme darles algunos ejemplos. Una fe que no está enfocada en Cristo, ¿qué provecho tendrá? Esa no es fe, sino una esperanza vana con dirección al infierno. ¿O qué beneficio puede tener un arrepentimiento hipócrita que no considera el precio del pecado en el Calvario ni el odio de Dios por la rebelión contra él? De igual manera, ¿qué esperanza puede tener el creyente si no está encaminada a poder contemplar la gloria de su Dios y deleitarse en él por siempre? ¿O qué consuelo puede tener el afligido cuando se le es quitada la expectación de aquel que lo consolará de todas las injusticias recibidas? En el bautismo, Dios no nos está dando una porción del tesoro divino. El bautismo nos es dado como una señal que nos recuerda que el precio de nuestra salvación fue la vida de su amado Hijo, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y con él todas las cosas que había prometido a su pueblo. Cuando el bautismo es entendido en esta manera, cuando es meditado de esta forma, no puede producir sino una alegría sobreabundante en el alma, no solo a los que apenas van a ser bautizados, sino en nosotros que ya hemos sido bautizados también, pues la memoria nos lleva a recordar la miseria en la cual nos encontrábamos y cómo sin ser merecedores fuimos recibidos como hijos de Dios en Jesucristo. El bautismo nos señala la gracia de Dios que nos fue concedida por Cristo. En él, los que lo recibimos nos identificamos como su rebaño y somos recogidos bajo su cuidado y dirección. El bautismo es una señal visible de nuestra invisible unión con Cristo y de las bendiciones que nos han sido dadas en Él. Habiendo dicho esto, pasemos ahora a nuestra aplicación. El bautismo es una señal de nuestra muerte y resurrección en Él. Dice nuestro párrafo, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Al hablar del bautismo, es importante el no separarlo del hecho o de aquello que se confiesa en él. En el bautismo, confesamos de manera pública haber creído en el Señor. Nos reconocemos como merecedores de la ira de Dios e incapacitados de hacer algo para ganar su favor.
y confesamos la necesidad del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero dicho testimonio está conectado a la profesión de fe, el fruto de una comunión confesional moral activa del creyente en Cristo. Aquellos que son bautizados testifican haber creído en el Señor, haber muerto al pecado y haber nacido para vivir para Él. Una vida de seguirle continuamente a Él. ¿Cumples tú esa profesión de fe? ¿Cómo sigues a Cristo desde el día en que fuiste bautizado? Muchas veces nos es fácil negar los errores doctrinales, pero en el caso del bautismo, aunque él por sí mismo no logra la justificación del creyente, es una señal que expresa tanto el acto de la redención como el acto del Espíritu Santo que vino a hacer su morada en nosotros cuando creímos. No obstante, también expresa un acto único y para siempre. El bautismo del cristiano, aunque en su forma externa es situado de manera temporal, momentánea, física, en un acto que es presenciado públicamente ante los miembros de la iglesia y ante Dios, no se consuma con el acto físico únicamente. Recuerden que expresa la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo, una unión inquebrantable, una unión inseparable, una unión indestructible, una unión eficaz y verdadera en aquellos que han sido injertados en él por medio de la fe eficaz y verdadera, producto de la obra vivificante del Espíritu de Dios. Una fe que continuamente va quitando de nosotros el pecado y formándonos cada vez a la imagen del Hijo, y haciendo que nuestro deleite se centre en Dios y deseando la comunión con Él, transformando al creyente, o mejor dicho, santificándolo de continuo. Tú que ya has sido bautizado, ¿has contemplado o meditado en el significado del acto que hiciste unos años atrás? ¿O solo contemplaste el bautismo como una cosa rutinaria? El verdadero bautismo es un testimonio de un milagro. Una persona que estaba muerta en pecado fue rescatada y traída a la vida por la gracia de Dios. Fue bendecida con el don del Hijo. Hermano, el recordar nuestro compromiso con Dios en el bautismo es una forma de apreciar con mayor estima la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cómo podemos meditar más sobre esta ordenanza? A continuación, les voy a dar unos principios que te ayudarán. Generalmente, cuando hablamos del bautismo, nos enfocamos en lo periférico y no nos centramos en aquellos puntos centrales, a tal punto que podemos llegar a perder de vista la esencia, el valor, el significado y la realidad de las bendiciones que éste representa. Entonces, es esencial, en primera instancia, hacer un recorrido bíblico que esquematice las realidades, el significado y la importancia del bautismo. De esta manera, conoceremos tanto el valor como el sentido de esta ordenanza. Para hacer este estudio, también será de ayuda el hacer uso de una confesión bíblica que nos presente las afirmaciones fundamentales de esta ordenanza. En tercer lugar, será necesario también el formar parte de una iglesia que ministre de manera bíblica esta ordenanza. Por último, en todo esto debemos guardarnos de que nuestras conclusiones sean bíblicas y no formen parte de movimientos o ideologías nuevas o contemporáneas que se desapeguen de la tradición cristiana y descontextualicen la ordenanza. Al estudiar la ordenanza, nuestro propósito no debe de ser el imponer un pensamiento a la palabra, sino conocer el propósito divino y espiritual por el cual el Señor la constituyó. El hacer esto será lo que verdaderamente conceda un entendimiento verdadero y un regocijo santo en la ordenanza. Sea el Señor Jesucristo dándonos la gracia, sabiduría y este deleite santo en nuestra contemplación de su voluntad en su palabra. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, ayúdanos a meditar, Padre. Ayúdanos a meditar mayormente
en aquello que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a meditar en los tesoros que tú nos has regalado. Constantemente, por la visitación de la vida, nosotros nos desenfocamos a tal punto que no contemplamos los regalos que tú nos diste en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creemos que los contemplamos, muchas veces nos desenfocamos, los desviamos, no meditamos en su significado, no consideramos por qué es que nos fueron dados. Muchas veces los tomamos y no pensamos en esto. Sin embargo, el realizar todos estos estudios nos ayudan a poder conocer el significado, el propósito y la causa y lo que expresan tus ordenanzas. Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos dándonos un deleite santo al recordar todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a crecer en el conocimiento, pero igualmente a crecer en el amor, a crecer en amor hacia ti y a crecer en amor hacia nuestros hermanos. Ayúdanos por favor, Señor. Forma a tu iglesia, limpia a tu iglesia, purifica a tu iglesia, santifica a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a nosotros dándonos un corazón que se preocupe por la santidad y pureza de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder predicar la palabra sin ningún fin que el glorificarte. Eso es lo que queremos. Ayúdanos, por favor, Padre, a que sea de este sentir, un sentir sincero y puro, libre de pecado, diligente. Ayúdanos, por favor, Padre. En este día nos encomendamos a ti, encomiendo a mis hermanos a ti, pidiéndote por ellos. Ayúdanos a todos como iglesia a crecer. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, desean saber más sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre las Escrituras o sobre la confesión de fe, o tienen alguna petición de oración, no duden en escribir al pastor Nelson o a nosotros y con gusto los atenderemos. Que el Señor los bendiga.